Fernando Pasteral. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. ¿Están cansados? ¿No? ¿Hay pilas para seguir? Bueno, nos queda un tema arduo que son las enterobacterias con resistencia a los carbapenémicos. Y los carbapenémicos durante muchos años fueron la última generación de beta-lactámicos, hasta que aparecieron nuevas moléculas muy recientemente. En este caso, entonces, si ponemos en contexto todo lo que aprendimos hasta ahora, podemos ver las beta-lactamasas de espectro reducido que afectan penicilina, cefalosporinas de primera generación, las beta-lactamasas de espectro extendido que afectan hasta las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, pero no los carbapenémicos, el AMCD reprimido que afectaba cefalosporinas de tercera más que de cuarta, y en este contexto aparecen las carbapenemasas. Y carbapenemasas importantes en enterobacterias tenemos de las tres clases, de clase A, de clase B y de clase B. Las carbapenemasas de clase A más importantes es la KPC. Se la llama carbapenemasa extrema. ¿Saben qué significa KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Se descubrió en una Klebsiella, pero como está en un plásmido, hoy en día puede estar en cualquier bacilo gram negativo. La KPC tiene una característica importante, que se inhibe por ácido borónico. ¿Qué otras enzimas se inhiben por ácido borónico? Los AMC plasmídicos. Muy bien. Entonces, el disco de ácido borónico va a ser muy útil en las especies que no tienen AMC plasmídico. Y en las especies que tienen AMC plasmídico va a ser muy útil si da negativo. Entonces, ya tenemos ahí una prueba importante para detectar las KPC. Otras carbapenemasas de clase A que son bastante inusuales y como que se ubican en determinadas especies son la SME y la NMSA. ¿Escucharon alguna vez hablar de estas carbapenemasas? Son muy infrecuentes. Nosotros creo que tenemos 2 casos de SME por año. Afecta penicilinas, cefalosporinas y carbapenemas, pero no cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Entonces en el antibiograma van a ver AMPR, meropenem y mipenem-R, cefotaxima sensible, ceftazidima sensible. Le tiene que llamar la atención. ¿Se puede usar esa cefalosporina cuando es sensible? Sí, se puede usar. Y tiene éxito clínico. ¿Qué pasa? Con las SME se combinan con BLE. Entonces pierden la eficacia de utilizar una cefalosporina de tercera generación. Se inhiben también por ácido borónico, pero también por ácido clavulánico. Entonces, es fácil ver un juego entre imipenem y amoxiclavulánico en una SME y es una prueba importante. Para recordarles entonces que el AMC cromosómico o plasmídico se inhibe por borónico y eso cruza en la inhibición con las KPC. Pero el AMC tiene un inhibidor adicional que es la cloxacilina. Entonces, los AMC se inhiben por borónico y cloxa y las KPC solo por borónico. Entonces acá tenemos una forma de diferenciar los dos mecanismos cuando queremos buscar una KPC en un Enterobacter cloacae, por ejemplo. Vamos a tener que usar los dos inhibidores o el borónico más una prueba adicional. Recordar que las B se inhiben por clavulánico, no le puedo dejar mucho. Y acá tenemos el huevo con ácido borónico, entre carbapenems y el aminofenilborónico. Esta prueba entonces es muy importante y es algo que tienen que grabarse a fuego. La prueba del disco de ácido borónico tiene calidad PCR. Es como tener una PCR en sus manos, en las especies que no tienen AMC cromosómico. Entonces, si ustedes tienen una Klebsiella pneumoniae, les da negativo el huevo con borónico, no tiene KPC. Les da positivo el huevo con borónico, tiene KPC.
Lo probamos el borónico frente a carbapenem. ¿Necesitan hacer PCR? No. Solo tienen que saber colocar el disco a la distancia óptima y saber interpretar los huevos, la simetría. No se necesita hacer nada más. Por eso lo queremos mucho. Con muy poco dinero pueden definir un mecanismo de resistencia importantísimo. Tenemos falsos positivos en los que tienen producción de AMC. Entonces, en los productores de AMC, el resultado más importante es el negativo. Si hacen un huevo con borónico y carbapenem en un cloacal, en un citrobacter, en una serrata, y les da negativo, descartan KPC. Pero si les da positivo, hay que hacer una prueba adicional. La prueba adicional puede ser un método de SIM, un Hodge, un Blucarba, o probar el segundo inhibidor. Que ahora vamos a ver. Acá tienen distintos huevos de borónico con carbapenem para las distintas enzimas que se inhiben por borónico, KPC, la NMCA, la SME, la G. Todas ellas se inhiben por borónico. Entonces, cuando vemos un huevo con borónico y carbapenem, generalmente decimos que es KPC. Pero puede ser alguna de estas otras. Lo que pasa es que son tan poco frecuentes en la epidemiología del mundo que cada vez que vemos un huevo con borónico decimos que es una KPC. Bien. Segundo inhibidor. Si no pueden hacer en un Enterobacter cloacae o en un Citrobacter un escorolimétrico o un método de SIM para corroborar que ese huevo con borónico es un verdadero positivo, lo que se hace es probar la inhibición con cloxacilina en paralelo con el ácido borónico. En general eso viene en los formatos de discos combinados. ¿Tienen discos combinados acá de carbapenem? Bueno, pidan. Júntense y reclamen a los chicos que están en la puerta. ¿Esto qué hace? Es como los discos de Blek que vienen la cefota con la cefota clavulánico en el mismo papel. Acá tienen meropenem con borónico, meropenem con hepta para buscar metalo, meropenem con cloxa. Este tiene un inhibidor más que escaso, que es para buscar OXA 163, que es algo muy local de Argentina. Entonces, fíjense, si ven esto, ¿qué ven en esta placa? Que hay inhibición por ácido borónico. El mero con borónico agrandó más del punto de corte, que es 5, respecto al meropenem solo. Entonces, esta cepa tiene inhibición por borónico. ¿Pueden decir si tiene KPC o no? Ni. Depende de la especie. Necesitan la especie. Si le digo que es una Klebsiella, si es una Klebsiella, entonces acá tiene una KPC. Bien, si esto fuera un Enterobacter, la respuesta es no, necesito algo más. Un Blucarbatex positivo, un zinc positivo, o un disco de cloxacilina. Cuando la inhibición del borónico es por el AMC de la especie, también vamos a ver entonces la inhibición por cloxacilina. Cuando están los dos inhibidores presentes, es decir, cuando hay inhibición por borónico y por cloxa, entonces estamos en presencia de un AMC. ¿Quedó claro esto? Entonces, en Klebsiella, el disco de borónico solo es suficiente. En Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia, Providencia, necesitan borónico más una prueba adicional. Cloxa, si lo tuvieran, y si no tienen la cloxa, se busca alguna otra prueba que permita diferenciar un AMC de una carbapenem. De esto hay de varios proveedores, hay de Britannia, hay de Rocco, hay de más, hay varios proveedores dando vuelta por ahí.
En general, antes que se bluree, la carga de cloxacilina que tienen estos discos define si se puede usar en enterobacterias solo o si se puede usar en enterobacterias y pseudomonas. Es muy importante la carga de la cloxa. Van a ver que hay kits que tienen 2 cargas de cloxa. La de menor carga, que generalmente es 300 o 600, es solo para enterobacterias. Para pseudomonas necesitan un disco de cloxa de alta concentración porque la pseudomonas es muy impermeable. Entonces se necesita una carga de 2000 para arriba. Entonces cuando adquieran esta metodología, fíjense la carga de la cloxa, entonces, ¿no? Para ver si lo pueden usar en pseudomonas. Recuerden que la pseudomona tiene una C, entonces no podemos usar el disco de bolónico solo. Necesitamos el segundo inhibidor. Pero el segundo inhibidor tiene que tener alta carga. Entonces, ventajas de este método. Para nosotros en Argentina detecta OXA 163, que no lo detecta nadie. Nos discrimina el tipo de carbapenemasa, podemos saber si es una clase A, APC, si es una clase B, porque tiene DPA, o si es una clase D, porque es por descarte, no va a dar ni A ni B. Y puede utilizarse potencialmente para detectar dobles productores de carbapenemasa. La desventaja es que es un método de tiempo final de 18 horas, no es un método rápido, pero bueno, si no están apurados, está bien. Y necesitamos que la carbapenemasa tenga resistencia a metanol, porque si no, no vamos a ver los agrandamientos. Y hay algunas KPC o algunas OXAs que tienen a los grandes a carbapenem, por lo tanto, no les recomendamos que usen esta metodología. Bien, la otra carbapenemasa de interés son las metalo-beta-lactamasas. Recuerden que estas tenían el zinc para hacer la hidrólisis del carbapenem. Como espectro de actividad se caracterizan por afectar todos los beta-lactámicos, exceptuando el astreonam. La pregunta es, ¿se puede tratar una metalo con astreonam? Sí se puede, si la sensible. Es altamente bactericida. Pero de vuelta, ¿qué pasa? La mayoría de las metalo-beta-lactamasas coproducen LE. Entonces, aparece la resistencia al astreonam. Se inhiben por los quelantes de zinc. Esta, dipicolínico, otros tioles que puede ver por ahí. Las pruebas con esta, SMA es sodio mercaptoacético, que es otro quelante de zinc. Las pruebas con esta son accesibles, tienen Nicodecta acá en Bolivia, ¿no? Bien. Pero necesitan más que nada de un cuidado en la interpretación. El verdadero positivo requiere de 2 rasgos que tienen que estar presentes en la inhibición. La primera es que tiene que ser simétrica. Probamos 2 carbapenems frente al disco de PA y el huevo tiene que aparecer sobre los 2 carbapenémicos. Si aparece sobre uno solo, duden. Y la otra forma es que tiene que ser bien abierta. Nosotros le decimos en forma de brazos que abrazan, ¿no? Cuando extienden los brazos para abrazar. Ese dibujo, ven que acá se agranda desde el borde del halo del disco. Esto es una verdadera inhibición por EDTA. ¿Y por qué se lo definimos? Porque el EDTA es un agente, es una sustancia que rompe membranas, es detergente. Aparte de inhibir los metalos, tiene efectos inespecíficos. Entonces podemos ver falsos huevos, como ese, donde, ¿qué vemos? Que la sinergia está sobre un solo carbapenem, Baeyer 1, y que no tiene esa forma de brazos que abrazan. Esto es más un túnel. Esto entonces es una falsa sinergia. La falsa sinergia no se reporta como una metalo-beta-lactamasa. La verdadera sinergia es una metalo-beta-lactamasa. Entonces, esto grábenselo.
siempre buscar la sinergia sobre los dos carbopenémicos y en forma de brazos que abrazan. ¿Y cuándo le buscamos la sinergia a las metalo-beta-lactamasas? Con EDTA no nos quedamos solo con ese resultado. Vamos y buscamos algo más. Independientemente, recuerden que las BLES se informan, ¿no?, como resistentes a todos los beta-lactámicos del tipo penicilinas, cefalosporinas y monobactames, independientemente como ven. Eso es lo que estuvimos hablando en la mañana, ¿no? Fíjense acá, tenemos una metáfora. Esto es un disco de EDTA. Acá tienen un disco de Ertapenem. Esto se probó en Perú. Ellos tienen esta recomendación. Fíjense que la sinergia es bien abierta, brazos que abrazan. Y acá tenemos el astronam. El astronam dio 34 milímetros. El punto de corte en las guías del CLCI es de 21 milímetros. ¿Cómo reporta el astronam? ¿Sensible? ¿No buscan BLE? Habría que buscarle una BLE antes de reportar la sensibilidad a ese astronam. ¿Qué pasa con la prueba tradicional de BLE, de amoxiclavulánico, cefota y ceftazidima o ceftriaxona? Está enmascarada por la presencia de la metalo-beta-lactamasa. La metalo-beta-lactamasa rompe ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, no se inhibe por clavulánico. O sea que donde hay superposición de mecanismos, no podemos buscar la BLE. La tenemos que buscar sobre el antibiótico, que solo se ve afectada por la BLE y no por la metalo. En este caso es el astronam. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un disquito de amoxiclavulánico al lado del disquito de astronam. Miren, la PCR salió y dijo que tenía NDM con ZXM. Tenía una BLE. Si no lo hubiésemos buscado fenotípicamente, hubiésemos reportado eso como sensible al astronam. Cuando le ponemos el disquito entonces de amoxiclavulánico, a ver si se lo ponemos, ahí está, aparece el huevito. ¿Lo llegan a ver el huevo? Acá. Siempre las metalo-beta-lactamasas entonces necesitan un segundo paso para descartar la presencia de BLE. Siempre y cuando el astronam es de S, está claro, ¿no? Si el astronam es resistente, no hay que buscar absolutamente nada. Habrá que buscar una opción terapéutica, pero desde el laboratorio no hay nada más para hacer. Entonces, en metalo siempre hacer un huevo amoxiclavulánico astronam para ver cómo se reporta ese astronam. Bien. La última que nos queda son las carbapenemasas de naturaleza OXA. La OXA 48 es la más difundida y se caracteriza por dar resistencia a carbapenemes, pero no a cefalosporinas de tercera y cuarta generación y monobactames, muy similar a la SME, a la IMI y a la MMCA. La diferencia que estas se inhibían por borónico y las carbapenemasas de naturaleza OXA no se inhiben por ningún inhibidor. ¿Se puede tratar una OXA con ceftazidima, cefotaxima, cefepime? Sí, se puede tratar. Porque la enzima no está preparada para romper esos sustratos. Entonces, generalmente a la OXA llegamos por descarte. Acá les vamos a mostrar seguramente una OXA, fíjense. Halo de meropenem, 29. Para un punto de corte del CLCI de 23. Re sensible. Un imipenem de 30. Para un punto de corte sensible de 23. Re sensible. Una cefoxitina de 27. O sea, no tiene MC, no tiene KPC. Y una ertapenem de 24. Para un CLCI que dice 22, mayor o igual a 22, sensible. Y esto es una carbapenemasa. ¿Qué nos está diciendo? Que hay carbapenemasas que se pueden presentar
con sensibilidad a todos los carbapenémicos. Que los puntos de corte de las tablas no nos van a ayudar a buscar todas las carbapenemasas. Los puntos de corte definen lo que llamamos CRE, enterobacteria resistente a carbapenema. Pero dentro de esa categoría podemos tener verdaderas carbapenemasas y falsas carbapenemasas, y dentro de la categoría sensible podemos tener productores de carbapenemasas, generalmente las oxas, como esta. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Dedicarse a hacer hemogramas, glucosa? ¿O aceptan el desafío microbiológico y buscamos detectarlas? Bien, la idea es que hay que buscar herramientas para poder detectar algo que los puntos de corte no nos están alertando de su presencia. Entonces recuerden que son los verdaderos monstruos, las carbapenemasas de oxa. Tal vez, seguramente, algunas se les escapan. La familia entonces se busca estas carbapenemasas, le pedimos ayuda a otros antibióticos para que nos orienten o nos hagan sospechar que tenemos una carbapenemasa. Y una droga muy noble que siempre nos va a alertar de carbapenemasa de tipo oxa, cuando hay sensibilidad a los carbapenémicos, es la piperacilina tazobactam. Es algo que les tiene que ayudar y grabarse en la cabeza. Cuando el halo de piperacilina tazobactam es menor o igual a 15, nos indica de una posible sospecha de estas carbapenemasas. Y excluye un montón de BLES, porque las BLES mayoritariamente eran sensibles al pipertazo. Esto es un trabajo que se hizo. Acá tienen el histograma de halos para las BLES en amarillo y el histograma de halos para las OXA 48 en rojo. Fíjense que casi todas las OXAs tuvieron halos de pipertazo menores o iguales a 15, pero también algunas BLES, ¿no? Entonces, esto es como un medio mundo. Tenemos un medio mundo para tratar de sacar las OXAs, pero también sale basura. Entonces, es un paso inicial, después habrá que confirmar. Entonces, de ahí van a ver que en los distintos algoritmos se le pone que para buscar las OXAs se fijen fundamentalmente la piperacilina tazobactam y el ertapenem, que son los dos antibióticos que más se afectan. Ertapenem dentro de la categoría sensible. No todos los sensibles, sino aquellos que tienen un halo de 24 o menos en general. Más pipertazo resistente. Entonces, no tienen inhibición y hay algunas variantes de OXA, que son las que circulan en Argentina, que sí tienen resistencia a cefalosporina de tercera generación, como algunas también de Bélgica y Francia, pero están muy restringidas geográficamente. Un dato importante entonces es que tienen la resistencia hasta de alto nivel a piperacilina tazobactam, y otro antibiótico que también es un buen marcador, que es primo hermano de la piperacilina, es la temocilina. Entonces pueden ver en las guías europeas que les dice ertapenem menor de 24 o meropenem menor de 28 más temocilina alto nivel de resistencia. La RR significa que no tiene alta o es altamente resistente. Y acá será ertapenem más pipertazo resistente menor o igual a 15. Entonces, como ven, las OXAs son más complejas, no tenemos el huevo. No tenemos el huevo con borónico, no tenemos el huevo con esta, que nos avisa de una carbapenemasa independientemente de la carbapenem, y acá entonces tenemos esta situación. Y aparte, como si fuera poco, tenemos enterobacterias resistentes a carbapenem que no tienen carbapenemasa, que son las BLES o los AMSES que tienen impermeabilidad. Entonces, tenemos por un lado carbapenemasas que dan sensible a carbapenem, como las OXAs, y por el otro lado, no carbapenemasas que dan resistentes a carbapenémicos. Entonces, lo que hacemos en general para ordenar el estudio es ponemos puntos de corte epidemiológicos.
no los de las tablas. Decimos, bueno, a partir de este halo sospechamos, o de estos halos, sospechamos que tenemos una carbapenemasa. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que hacer pruebas especiales, separar esas cepas y hacer pruebas especiales para ver si no es una oxa, si no es una ble con impermeabilidad, si es una KPC, si es una metal. Entonces, en general, necesitamos trabajar en varias etapas. ¿Por qué es importante saber si una enterobacteria es resistente a carbapenem por carbapenemasa? Porque está demostrado, por ejemplo, este es un estudio clínico de bacteriemias, que compara la evolución de los pacientes con enterobacterias resistentes a carbapenem según el origen de esa resistencia. Si no son carbapenemasas, CPE son enterobacterias productoras de carbapenemasa, en este caso serían las ble con impermeabilidad, ¿no? Las no CPE versus las CPE. Y se compara qué le pasó a los pacientes que tuvieron estas enterobacterias resistentes a carbapenem por carbapenemasa o por ble más impermeabilidad. Y fíjense ustedes que los que tuvieron carbapenemasa les fue peor. Más de mortalidad que las que eran resistentes por ble más impermeabilidad. Y también lo que es importante, tuvieron mayor probabilidad de recurrir en infección. Entonces, identificar la carbapenemasa no solo es importante para preservar la actividad de los antibióticos hacia los fines epidemiológicos, de evitar que se incendie una institución, una región, un país, sino también para identificar pacientes que tienen más riesgo de mortalidad y más riesgo de recurrencia. Fíjense todo lo que puede aportar el laboratorio cuando dice tengo una carbapenemasa en esa cepa. Entonces tenganlo presente que cuando hay carbapenemasa hay 5 veces más de riesgo de mortalidad y 3 veces más de riesgo de recurrencia de la bacteriemia. Se compran en el camino al cementerio las cepas productoras de carbapenemasa más rápido que las que no producen carbapenemasa. Bien, entonces tiene una finalidad epidemiológica, pero también clínica muy importante. Y más ahora con las nuevas drogas de última generación que están dirigidas para cada tipo de carbapenemasa. Tenemos nuevos antibióticos que son solo para KPC. Vamos a tener antibióticos que son solo para metal. Y vamos a tener antibióticos que funcionan para todas las carbapenemasas, pero para algunas mejor que otras. Entonces el laboratorio ya no tiene solo que decir tengo una cepa resistente a carbapenem. Tiene que decir que esa resistencia a carbapenem es por una carbapenemasa y tiene que decir qué tipo de carbapenemasa es. Si no, estamos poniendo a los pacientes en una situación de mayor riesgo en su tratamiento. Y de todo este análisis y de toda esta información surgen estos puntos de corte que la tienen en la página web que les mostraré acá. ¿Qué son estos puntos de corte epidemiológicos para sospechar estas carbapenemasas? Es la tirada del medio mundo. Busquen la metodología que tienen en uso. Si usan Vitek, entren por el Vitek. Si usan Phoenix, usen por el Phoenix. La mayoría usamos disco. Entonces, si tengo un halo de imipenem menor o igual a 22, sospecha de carbapenemasa. Fundamentalmente va a ser o una KPC o una metalo. Poco probable una oxa. Si el imipenem les da mayor o igual a 23, fíjense en los otros dos antibióticos. Ertapenem y pipertazo, juntos. Si ertapenem y pipertazo les da por debajo de este punto de corte, sospechen una carbapenemasa. En general va a ser una oxa. Entonces, tienen que utilizar los dos criterios. Lo más probable es que si tienen una KPC, el IMI le da menor o igual a 22 y también les va a dar el ERTA menor o igual a 24 y el primer paso menor o igual a 15. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Esto no lo tienen que saber de memoria, nadie se les va a preguntar, cambia año tras año, pero tienen que entender cuál es la lógica detrás de esto, el racional. Son puntos de corte para sospechar carbapenemasa. Recuerden que los Proteae, Proteus, Providencia y Morganella,
tienen resistencia natural al IMI. Entonces hay que hacer lo mismo pero con el mero en lugar del IMI. Si tienen un protein, para buscar la carbapenemasa no se fijen en el IMI, porque la mitad son R por ser proteus. Entonces se fijan en el mero. Si da menor o igual a 22, tiene carbapenemasa. Si da mayor de 23, van a buscar la OXA. Para proteus, en el caso de Argentina, usamos este tamizaje, pero ustedes pueden utilizar el artículo caso. ¿Se entendió? Entonces es tirar el medio mundo y ver qué sale. Después hay que confirmar. Lo que pasa este tamiz puede ser una verdadera carbapenemasa como una falsa carbapenemasa. Hay que hacerle pruebas para confirmar. Para KPC y metal es fácil. Tienen discos de esta y discos de borónico. Para la OXA será por descarte. No todo es borónico y esta. Hay otras metodologías que se pueden utilizar. CEFTABI, nosotros lo incorporamos este año que pasó en el algoritmo porque, lo vamos a ver mañana, es activo frente a KPC, pero no frente a las metalos. Entonces es un buen indicador de una metalo, les va a dar R las metalos. Aparte permite detectar algunos mecanismos de muy difícil detección si lo tienen que buscar por otros métodos alternativos al borónico, al ETA, sobre todo pensando en las OXAs, el método de Hodge. ¿Lo conocen el método de Hodge? Hay que hisopar una placa con una cepa indicadora, que es el Coelia TCC 25922. Es una cepa sensible al carbapene. Paso siguiente, se coloca un disco de carbapene en la placa. Y luego se hace una estría con la cepa incógnita desde el disco hacia la periferia. Pueden probar varias cepas incógnitas sobre la cepa. Se incuba y al día siguiente se ve. Fíjense que acá tenemos todo un crecimiento por dentro del halo espelado. ¿Esto qué significa? Que esta cepa estriada en esta posición liberó espontáneamente una carbapenemasa. Esa carbapenemasa degradó al carbapene, inactivó. Entonces esta cepa que era sensible puede crecer más cerca del disco de merope. Y acá tienen un ejemplo negativo. Estos test siempre háganlos con controles positivos y controles negativos. Es un buen método para OXA, a veces es el único que da positivo. Esas OXAs que dan ARTA 22, ARTA 23, un cartazo ahí por abajo de 15. Si le hacen un zinc, lo más probable es que le den indeterminado, el glucarba les va a dar negativo, entonces terminan en este método que es el único que les va a dar positivo. Bien. ¿Qué le pasa al método de Hodge? ¿Por qué se lo dejó de recomendar en algún momento? Porque tiene falsos negativos con la NDM. Acá tienen distintas especies bacterianas con NDM y todas dieron negativos, el método de Hodge. ¿Y esto por qué? No es que la NDM sea una enzima débil, es una enzima muy potente. El glucarba les va a dar positivo a los 15 minutos, a la media hora, es decir, que tiene una actividad muy manifiesta. ¿Qué es lo que pasa con la NDM? Es que es una de las dos beta-lactamasas que en realidad es una lipoproteína, no es una proteína pura, tiene lípidos en un extremo, entonces eso hace que quede anclada en la membrana y no se libera espontáneamente en la estría. Hay que sacudirla. ¿Cómo rompen una membrana? Biológica, ¿no? Pueden hacer algo mecánico, ¿no? Sonicado, frío-calor, o usar detergentes biológicos, ¿no? Entonces, de eso se trata el Triton Hodge Test, la agregable Triton. Triton es un detergente biológico. Así como está el Triton, está el Twin y otros detergentes biológicos. Lo que se hace es muy simple. A la placa de Moeller-Hinton se le agrega unas gotitas de Triton. Tiene que estar la placa bien seca, si el Triton se absorbe, se le ponen 50 microlitros de Triton X100
Son 4 gotitas, se la distribuye con un hisopo en toda la placa, se espera que se absorba y se seque, y luego se realiza el método de Hodge como lo conocían hasta antes de esta modificación. Se puede probar meropenem, generalmente para las enterobacterias, cartapenem también se puede utilizar, eso depende de la epidemiología local, la disponibilidad de los discos. Es muy estable, se puede preparar con antelación, se pueden agregar el tritón y dejarlo a placa en heladera por 2 meses, si no quieren prepararlo en el momento. Y fíjense cómo pasamos de esta situación con las mismas cepas a tener todas las NDM positivas. Acá se ve ver claro el positivo, ¿no? Como hay todo este crecimiento de la cepa indicadora alrededor de la estría de la cepa incógnita. Entonces pasamos de tener un método insensible a tener un método que detecta absolutamente todas las NDM. El método de Hodge tiene ventajas y desventajas, como todas las metodologías. Van a ver que en carbapenemasas, a menos que tengan PCR, siempre necesitan más de un método. Con uno solo siempre hay algo que falta. Ventajas. Detecta las oxas, que no las detecta nadie. Y tiene un valor predictivo negativo. Si el Hodge le da negativo, olvídense que esa cepa tiene una carbapenemasa. Sobre todo en Pseudomonas, que a veces es tan difícil de explorar los mecanismos, le hacen un Hodge o un tritón Hodge test y si les da negativo, ya está. Tiene seguramente otros mecanismos de resistencia. Tiene falsos positivos, eso es importante tenerlo presente. Entonces, la blecoimpermeabilidad les puede dar positivo y no nos discrimina el tipo de carbapenemasa, no nos dice si es metal o oxa o lo demás. Una modificación del método de Hodge para reducir los falsos positivos es la metodología del SIM method, que es el Modified Carbapenem Inactivation Method, de ahí sus siglas. Utiliza los mismos ingredientes que el método de Hodge, pero lo que hace es una incubación en un caldo, en 2 mililitros del caldo TCA, se incuba el inóculo bacteriano, ya sea de enterobacterias, usar una alzada de 1 microlitro o 10 microlitros por una pseudomona, se coloca un disco de carbapenem, ¿no? En este caso el meropenem, se lo incuba durante 4 horas, luego se remueve el disco, cuando uno está sacando el disco se lo escurre, ¿no? Lo aprieta contra las paredes del tubo para que descargue, ¿no? El líquido y no arrastre tanto cepa incógnita, y luego lo deposita sobre un Mueller Hinton que fue previamente hisopado con el coli ATCC. Y esto se incuba toda la noche hasta el día siguiente y luego se miden los salos. La ventaja de esto es que es cuantitativo, es objetivo. No es de vuelta a esa pelea, yo le veo que el Hodge es positivo, para mí es negativo. Es básicamente lo mismo. Si en el medio de reacción hay una carbapenemasa, si la bacteria que ustedes ponen acá tiene una carbapenemasa potente, va a degradar el carbapenem del disco. Entonces, cuando lo prueben con una cepa sensible, si aparece con un halo reducido o sin halo, significa que acá se consumió el carbapenem. Es decir, que la cepa era productora de carbapenemasa. Si el halo está conservado, significa que la cepa de acá no tenía una carbapenemasa o la carbapenemasa no era tan potente como para degradar el meropenem del disco. La sensibilidad es muy buena, pero hay algunas carbapenemasas medias borderline, como GES u OXA, las OXA de vuelta, que pueden fallar en la detección. Son muy débiles. Acá tienen el zinc, como da. Acá tienen uno que es positivo, una cepa que tiene carbapenemasa positivo y otra que tiene carbapenemasa negativo. Este crecimiento que está alrededor del disco es la cepa de arrastre con la que estuvo en incubación en el caldo, así que no se tiene que considerar.
Pero sí, si hubiera otras colonias dentro del halo, hay distinta interpretación. Si da menor o igual a 15, el halo, o entre 16 y 18 con colonias, es positivo para carbapenemasa. Si da mayor o igual a 19 con un halo limpio, es negativo para carbapenemasa. Y si da entre 16 y 18 con un halo limpio o mayor de 19 con colonias, es indeterminado. Lo vuelven a repetir, o lo más probable es usar otra metodología porque no lo va a resolver. Entonces ahí tienen un positivo y del otro lado un negativo. Es un método simple que lo pueden resolver con todo lo que tienen en el laboratorio. Necesitan la cepa E. coli ATCC como indicador. Acá tienen ejemplos. Una de 18 con colonias adentro, que es positivo. Una de 22 con colonias adentro, que es indeterminado. Y otra de 26 con colonias adentro, que es indeterminado. La mayoría de las veces las oxas dan indeterminado. Entonces, es un buen método para KPC y es un buen método para metalo. Y sobre todo, he incorporado una variación que es la incorporación de EDTA en la prueba, lo que llamamos ESIM. El ESIM se debe realizar en paralelo con el SIM y consiste en agregar un tubo adicional solo para las enterobacterias, que consiste en lo mismo que el tubo de reacción original, salvo que contiene 20 microlitros de EDTA 5 milimolar. Es solo para las enterobacterias. Entonces vamos a comparar si hay una carbapenemasa que es inhibible o no es inhibible por EDTA. Es decir, este método nos va a discriminar metalo-beta-lactamasas de serino-carbapenemasas. Es exactamente lo mismo, salvo que se le haga en paralelo los dos tubitos. El tubo de EDTA se interpreta si el SIM da positivo, si no, no tiene sentido. Entonces comparamos, fíjense que acá en el M-SIM no tuvimos halo, esto es una carbapenemasa, y con el E-SIM agrandó más de 5 milímetros, entonces es inhibible por el EDTA, decimos que esta es una metalo-beta-lactamasa. Entonces, a diferencia del Hodge, el método de SIM puede, con el agregado de EDTA, puede discriminar las metales. Acá de vuelta, hay que ignorar las colonias dentro del halo en el E-SIM. Fíjense que tiene sus cuentas, ¿no? El método de SIM. En el SIM tradicional, sin EDTA, las colonias dentro del halo importan, ¿no? Dependiendo del halo. En el E-SIM ya no, no se tiene que considerar. Y por último, acá tienen uno que da los dos resistentes, es decir, los dos positivos para carbapenemasa y no inhibible por EDTA. Esto es una metalo negativo. Si hay combinación de carbapenemasas, no nos va a servir. Entonces, el método de E-SIM y SIM es un buen método porque está estandarizado por CLSI, es objetivo, discrimina el tipo de carbapenemasa y al igual que el Hodge, a diferencia del Hodge, lo más importante acá es el resultado positivo. En el Hodge lo más importante es el resultado negativo. Acá si da positivo hay una carbapenemasa. No tiene falsos negativos, hay algunas NDM en las proteae que cuesta verlas, otras NDM en otros microorganismos también. De vuelta por el mismo problema, porque es una lipoproteína y no se libera espontáneamente. Me van a decir, ¿se puede agregar tritón? Sí se puede, y hay publicaciones que lo utilizan con tritón. Baja sensibilidad para GES y para OXAS. El otro método que tenemos, que es muy útil, que son los métodos colorimétricos, que consisten en incubar en presencia de un indicador de pH la cepa incógnita. Lo que hacemos es en un tubo ponemos un indicador de pH, en este caso rojofenol y carbapenium. Le agregamos la cepa incógnita. Si la cepa incógnita produce una carbapenemasa, va a hidrolizar el carbapenium. Los productos de hidrólisis del carbapenium son ácidos. Entonces cambia la acidez del medio, baja el pH, y a medida que va bajando el pH del medio, el indicador de pH va a ir cambiando de color.
porque el pH va disminuyendo. Entonces, si hay una KPC, degrada el ibipenem, se genera ácido ibipenemoico que tiene un pH ácido, y eso entonces se traduce en que el color del indicador va a ir virando dentro de las 2 horas de reacción. Entonces, si hay un viraje del rojo al amarillo, indica que tenemos una carbapenemasa. Y así aparecieron muchos métodos. El CarbaNP en 2012, el Blue-Carbatest en 2013, métodos que usan oro coloidal en el 2017, y todos tienen el mismo fundamento, que es monitorear el cambio de pH por la hidrólisis del beta-lactámico. También esto se aplica para pruebas fenotípicas, que no son carbapenemasas, y lo importante hoy en día, que también hay hasta métodos comerciales, ¿no? Donde vienen ya todas las galerías o las mezclas de reacción listas para usar, y simplemente uno se tiene que sentar a ver que cambie el color. Pero la fabricación in-house es muy simple, es muy barata, utiliza el frasco ampolla de ibipenem que recibe el paciente. Aquellos que están en hospitales pueden acceder a esta metodología. Ventajas: bajo costo, alto valor predictivo positivo. Si un Blue-Carbatest da positivo, hay carbapenemasa, grábenselo. Si un CarbaNP da positivo, hay carbapenemasa. Si no da positivo, puede ser que se trate de una enzima de muy bajo nivel, como las OXA, que no dan con nada. Entonces, falsos negativos con OXAs, eso es importante. No podemos utilizar las cepas que están crecidas en medios fermentados, porque ya vienen con acidez. Se utilizan CLD o un TCI con fermentación, y quieren hacer el test del crecimiento bacteriano de esos medios, no lo pueden utilizar. Necesitamos colonias frescas, menos de 24 horas de antigüedad. Los medios se tienen que la solución con ibipenem tiene que prepararse en el día para el Blue-Carbatest, porque es inestable, y puede aguantar casi una semana para el CarbaNP. Y la interpretación es subjetiva, requiere estar calificada. Acá tienen distintas variantes. Este es el CLCI, el CarbaNP del CLCI, el CarbaNP original, y nosotros lo que hicimos es, por este problema que tiene la NDM, le pusimos tritón. Entonces, de esa forma, mejoramos la detección de las NDM, fundamentalmente por el agregado de tritón, y lo llamamos CarbaNP directo. Tienen la receta de cómo prepararlo en nuestra página web. Son pruebas colorimétricas, ¿se pueden automatizar? Y sí, porque hay que medir un cambio de longitud de onda de un color, como puede ser una reacción de creatinina, puede ser una reacción de bilirrubina. Entonces, se puede automatizar, y hay ya en mercado pruebas automatizadas de detección de carbapenemasas. Fundamentalmente, por ahora, están en el equipo del Fénix, se lo llama el CPO Test, CPO Detect Test, que utiliza distintas combinaciones de cromógenos con el mismo fenómeno para reportar la presencia o ausencia de carbapenemasas. Tiene un desempeño de alta sensibilidad, la especificidad es variable, pero lo importante de este test es que esté incluido en un panel que tiene antibióticos. Entonces, el resultado del test se puede interpretar en conjunto con el antibiograma de esa cepa, y se puede entonces mejorar la especificidad. Pero bueno, ya hay test comerciales y automatizados al respecto. Tal vez el salto más importante ha sido las inmunocromatografías. Esto ha permitido contar con una tecnología simple y de acceso a la mayoría de los laboratorios, que no requiere de equipamiento especial. Como el target de detección son proteínas, se han desarrollado anticuerpos contra esas proteínas, como puede ser KPC, NDM, para permitir la detección
por medio de esta metodología. El tiempo para el resultado son entre 2 minutos y 15, aunque en algunas circunstancias les decimos que le incuben hasta 60 minutos, ya lo vamos a ver mañana, y tiene una sensibilidad y especificidad del 100% si el blanco que están buscando está incluido dentro de los anticuerpos que tiene la tira, ¿no? Por supuesto. Este es un ejemplo del tiempo real. Pueden ver acá entonces dos modelos de cromatografía. Esta que tiene abajo tiene OXA 163, OXA 48 y KPC. Esta se diseñó fundamentalmente para Argentina, para poder detectar la OXA 163. Y fíjense, no terminé de hablar, que ya tienen acá una banda para KPC y una banda para OXA 163. Y la de arriba es la que se comercializa en general en el resto de las latitudes. Tiene NDM, KPC y OXA. Fíjense que acá ya está dando NDM y OXA, aparte de la reacción del control. O sea, son metodologías muy nobles, muy simples y muy rápidas. Y aparte permite detectar a veces cosas que son muy sutiles, como es la coproducción de carbapenemasas, que fenotípicamente es más complejo de hacer. Estas fueron los primeros modelos, las primeras generaciones. Hoy en día también hay otras que incluyen BIM e IN en una sola tira, en los 5 targets, KPC, NDM, BIM, IN y OXA. Y el otro modelo trae 2 cromatografías dentro de la bolsita que tiene KPC, NDM, OXA 48, OXA 163, BIM e IN repartidas en 2 cromatografías. Entonces no se requiere personal calificado, detecta más de un target, es PCR live. La desventaja es que el número de epitopes detectados es limitado. Cuanto esta industria vaya desarrollándose, podremos incluir GES, PER y algunas SPM y algunas otras carbapenemasas de interés. El costo está alrededor de los $15 para el usuario final, que a veces es más caro que una PCR in-house. Y necesitamos colonia fresca, cultivo aislado. Es de muestra clínica, en general no le da el límite de detección. Bien, pueden buscar en nuestra web un resumen del desempeño de todos estos métodos, los tienen todos juntitos. Esto no es para que lo veamos ahora en detalle, simplemente para que sepan que están cómo funcionan cada uno de los métodos para las distintas carbapenemasas. Entonces así ustedes ya saben, si sospechan de alguna carbapenemasa en particular, qué método confirmatorio usar. Entonces no están incluidos los tipos de borónico y hepta, porque es obvio, ¿no? Son los de todos los días y saben cómo usarlo. Pero en caso que necesiten buscar alguna otra carbapenemasa en la coproducción, tienen acá cómo dan estas pruebas. Esto también lo actualizamos todos los años en función de los cambios que van surgiendo. Nos queda un capítulo que seguramente también Ale les va a contar mañana, que es de la problemática de los dobles productores de carbapenemasa, doble, triple, cuádruple, los múltiples productores de carbapenemasa. Y esto a nosotros nos apareció durante la primera ola de COVID, emitimos una alerta por la presencia de dobles productores de carbapenemasas. Esta es la situación ideal. Lo ideal sería que si tenemos una KPC con una NDM en la misma cepa, le podamos ver el huevo con bolorico y con hepta. Bueno, esto no ocurre. Una es más cara que la otra. Entonces, como sobre el imipenem también está actuando la metalo, acá es muy difícil que vea el huevo con bolorico. Y como sobre el imipenem también está actuando la KPC, va a ser muy difícil que le vea el huevo con hepta. Entonces se va a presentar como una carbapenemasa, bolórico negativo, hepta negativo. Van a decir, tengo una OXA. Entonces, seguramente el pipertazo les dé más de 15, pero le van a hacer un glucarbatest y
explosivo, no terminaron de sacar el ANSA de adentro del tubo y ya les dio positivo. Y eso para una OXA no es la situación más común. La mayoría, la mitad de las OXAs no da glucarbatel, o cuando les da es sobre el final de la incubación. Entonces empieza a ver esas cosas que no cierran. Bien, nosotros ya entonces estamos festejando 2 años con los dobles productores, desde mayo del 2020. Tenemos fundamentalmente un tipo clonal que es responsable de este fenotipo doble, de KPC con NDM, es el que más nos preocupa, es más sensible, el doble productor de KPC con N-metalo, es más sensible a fosfo, colistin y tige que cada una de las carbapenemasas por separado. Es más fácil de tratar, pero es más difícil de controlar que se disemine, porque se están diseminando 2 carbapenemasas juntas en lugar de una. Entonces es importante desde el punto de vista epidemiológico. Acá sí, el laboratorio tiene un rol en la epidemiología más que en el tratamiento. Ya vamos a ver qué es esto mañana, astronautas de Bedón, no se preocupen. Van a salir de acá sabiendo cómo tratar una KPC y una metal. Esto no solo nos ocurrió a nosotros, fue algo que tenía una lenta incidencia previo a la pandemia, casos muy esporádicos. Nosotros habíamos tenido KPC con OXA, LDM con OXA, pero nunca KPC con MBL. Y apareció la pandemia, se llenaron las terapias, el estrés hospitalario que se produjo en toda la región fue significativo, y entonces varios países reportan la presencia de estos dobles productores casi al mismo tiempo. Eventos independientes en los distintos países, Argentina, Ecuador, Guatemala reportando KPC con NDM. Se sumaron también Paraguay, Uruguay y Brasil, reportando KPC con NDM. Brasil con la particularidad que fue Pseudomonas aeruginosa. Entonces están circulando en la región y hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Bien. Fundamentalmente, para buscar los dobles productores, uno se tiene que plantear primero algo importante. ¿Cuántos dobles productores tengo en el país? Y en general esa respuesta se tienen que dar con estudios de investigación especiales, ¿no? A lo mejor encarados por los centros de referencia, las universidades. Es decir, bueno, ¿cuántos dobles productores tengo? Porque si tengo invasión de dobles productores, ya el disco de borónico y EPTA como tal pierden valor, porque no me van a estar identificando la KPC y la metalo porque están juntas. Entonces, siempre es importante conocer qué circula en el país. Este es el corte de prevalencia que nosotros hicimos en noviembre del 2021, participaron 183 hospitales, nos mandaron 1.150 cepas en un mes al Malbrán, les hicimos las PCR a todos y nos llevamos una gran sorpresa. La primera sorpresa es que ya KPC no es nuestra principal carbapenemasa, sino tenemos metalo como principal carbapenemasa. KPC muy pegadita atrás. Muy poca, la diferencia por ahora no es significativa. Muy poca OXA, entonces estamos más relajados con la OXA. No tenemos entonces que potenciar métodos para buscar OXA. Tenemos dobles productores de OXA que solo se detectan por PCR, pero tampoco tienen mayor implicancia. Y los dobles productores, ese que apareció por primera vez en mayo del 2020, durante el año 2021 no superó el 4%. Entonces, si bien es una alarma, no tiene un peso epidemiológico de trascendencia. ¿Esto qué significa? Que no tenemos que cambiar, por lo menos en Argentina, la estrategia diagnóstica. Podemos seguir usando el disco de borónico y el disco de EPTA, porque la mayoría de las carbapenemasas de KPC y MBL están solas. Pero si eso le supera el 10%, un 15%, 20%, ya el disco de borónico y EPTA deja de tener valor. Van a tener falsos negativos por doquier. Y tenemos, fíjense, muy pocas enterobacterias que son resistentes a carbapenem
sin carbapenemasa. ¿Se acuerdan eso que es? Ble más impermeabilidad. Muy poquito. Es decir, que casi todo lo que tenemos con resistencia a carbapenemes circulando es una verdadera carbapenemasa. Entonces esto es muy importante para diseñar las pruebas diagnósticas, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos? Entonces, para sospechar un doble productor y cómo lo confirmamos. Cuando el borónico y el hepta nos da negativo en una cepa que es resistente neta, que tiene resistencia a carbapenem, ¿no? Y entonces sospechamos que puede tener una doble carbapenemasa, cambiamos los sustratos que utilizamos para buscar los huevos con los inhibidores. Fíjense, lo que hacemos es el hepta, en vez de ponerlo sobre los carbapenemes, lo vamos a colocar sobre el disco de ceftazidima avibactam. ¿Tienen disco de ceftazidima avibactam acá? Pidan, exijan. ¿Por qué? Porque sobre la ceftazidima avibactam, la resistencia solo se debe a la metano. Estamos viendo solo el efecto de la metano sobre el ceftazidima avibactam. Eso lo van a entender mañana. Las KPC son sensibles, entonces acá tenemos un único sustrato, una única carbapenemasa actuando. Es una oportunidad para buscarle la inhibición. Entonces, como la carbapenemasa que está actuando es la metano, le buscamos la inhibición correcta. De acá está positivo, tenemos la metano. Y la KPC la buscamos sobre el borón, sobre el astronam. Recuerden que sobre el astronam la metano no actúa. Si hay resistencia a astronam, o es una Ble o es una KPC. Entonces le ponemos el disco de borónico frente al astronam. Esa fue la estrategia que buscamos para detectar los dobles productores. Pero necesitamos tener alguna señal de alerta, porque esto no lo podemos hacer de entrada. De entrada seguimos utilizando la metodología que veíamos antes, porque tenemos un 4% de dobles productores. No vale la pena cambiar las estrategias por un 4% de la cepa. Pero tenemos que tener una señal, o más de una señal, que nos diga, cuidado, esta cepa puede tener una doble producción. Cambien la forma en que utilizan los discos de borónico y hepta, ponga el borónico frente al astronam, ponga el hepta frente al casabi. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Son fáciles y lógicas, ¿no? Con los dobles productores, esa situación ideal de darle huevo con los dos inhibidores la vemos en un poco menos de una cada 3 cepas que tienen hepta positivo y borónico positivo. Si ven esto en el antibiograma de entrada, ya está, ¿sí? Es un doble productor, no hay duda. Borónico positivo, hepta positivo. Recuerden el hepta con la doble sinergia, los brazos abiertos, etcétera, etcétera. En otro tercio de los casos se presenta como una KPC, como una metano, hepta positivo y borónico negativo. ¿Cómo sospecho que esta cepa puede tener una segunda carbapenemasa que no me la está identificando el borónico? Una metano porque tiene resistencia de alto nivel al astronam. Entonces, en el antibiograma no puede faltar el astronam. Tiene que probarse el astronam. Entonces, si tengo un alto nivel de resistencia al astronam, sospecho una doble producción. Pero acá puede ser que se tenga una Ble lo suficientemente potente también como para darme alto nivel de resistencia al astronam. Entonces, veo el astronam 6, pruebo borónico con astronam. Fíjense, acá tienen una cepita que da astronam 6 entre hepta y casabi que ven. ¿Acá qué es esto? Un huevo. Este huevo entonces indica que tiene metano. Casabi es resistente, es una metano. Entre casabi y astronam siempre va a haber huevo, eso lo vamos a ver mañana. Y acá probamos amoxiclavulárico astronam. ¿Qué le ven? Huevo. Esto es una Ble. La KPC
ni por asomo les va a dar un huevo entre amóxido orgánico y astronam. Entonces, fíjense el caso de abajo. Si el huevo entre amóxido orgánico y astronam no se ve, sospechamos que este 6 astronam es por una KPC. Entonces, si tienen poco disco de borónico, lo que hacemos entonces es huevo conecta positivo, 6 al astronam, primero le buscamos la B con amoxiclavulánico astronam. Si esta B nos da negativa, pasamos a probarle el borónico astronam. Si la B nos da positiva, ya está. No es un doble productor, es una MBL más D. ¿Se entendió? Vamos trabajando de a poco, secuencialmente. Entonces, el borónico de astronam lo reservamos para la última instancia cuando no le encontramos la B. En el caso que tengamos las dos negativas, es decir, que parezca una oxa, o en el caso que parezca una KPC, borónico positivo y esta negativo, el disparador de alarma de una segunda carbapenemasa va a ser la resistencia a la ceftazidima avibactam. Porque las KPC y las OXA deberían ser sensibles a la ceftazidima avibactam. Y acá estamos viendo resistencia. Entonces, en un antibiograma no puede faltar IMI, mero, heptaborónico, pero tampoco astronam y casal. Con estos 4 elementos nomás, ustedes pueden saber si tienen o no tienen un doble productor. Y lo confirman con los huevos que veíamos antes, de casa abierta, borónico astronam. Entonces, es un análisis fino y secuencial. Tienen los algoritmos en la página web, no se preocupen, está todo ahí explicado cómo proceder paso a paso, pero se lo tenemos que contar si no tienen el racional de cómo se interpretan estas cuestiones. Entonces, repasamos de vuelta. El método confirmatorio por discos es probarle la sinergia con borónico y hepta, o los discos combinados de meropenem si lo tienen. Esto resuelve más o menos cepas según la circulación de dobles productores que tengan. Recuerden las señales de alarma, si hay presente algún huevo o ningún huevo presente con borónico de dieta, pero tienen estas señales de alarma. El borónico positivo y el CASA-BR, el ETA positivo, el astronam de alto nivel de resistencia y la B negativa. Entonces cambian la colocación de los discos y prueban borónico astronam, ETA, CASA-AB. Y esto funciona realmente muy bien. Detecta la mayoría de los casos, que lo puede resolver solo por fenotipo. Nosotros en este estudio, que involucraron 180 hospitales y 1150 cepas, tenían que cargar cepa por cepa cuál fue el mecanismo que ellos infirieron. Cada laboratorio infirió con las pruebas que tienen disponibles y después las comparamos con el genotipo que le hicimos en el laboratorio de referencia y tuvimos una concordancia del 96%. Es decir, que laboratorios altamente entrenados, microbiólogos altamente entrenados y baja circulación de dobles productores garantizan que las pruebas de sensibilidad sean correctas. ¿Esto qué significa también? Que no necesitan de PCR en sus laboratorios. ¿Se entiende? Si concordamos en el 96% de los casos, entre el fenotipo que cada uno de los microbiólogos en sus instituciones estaba reportando con el genotipo. Así que hoy en día no es necesario para resolver estas cepas contar con el método molecular o la cromatografía. Eso es para una pequeña fracción, para ese 4% de cepas complicadas. Para lo demás lo pueden resolver con el fenotipo utilizando criterio, conocimientos, los algoritmos, ¿no? Y tomándose 2 minutos para pensar, ¿no?, qué tiene la cepa y analizarlo en detalle. Entonces, biología molecular, por supuesto que es bienvenida para los laboratorios de rutina,
pero pueden sobrevivir a este mundo inundado de carbapenemasas, ¿no? Con la metodología tradicional. Distinto es si el país se llena de OPSAS, ¿no? Si el país se llena de dobles productores, ahí sí van a necesitar seguramente más asistencia de cromatografías y métodos moleculares. Pero mientras los que circulan sean KPC o metalobicalactamasa, el método molecular solo les sirve para ponerle nombre y apellido a la enzima que ustedes ya la detectaron fenotípicamente. Si quieren saber si la metalo obviamente es LIM, INC o NDM, necesitan una prueba confirmatoria específica, pero con saber que es metalo es suficiente. Entonces, buena concordancia y buena jornada. Hemos llegado hasta el final. Los dejamos para que descansen, reflexionen. Si tienen, no sé si quieren hacer preguntas ahora, si quieren hacer preguntas mañana, que hagamos un pequeño repasito para fijar los conocimientos. Pero bueno, se los dejo a su elección. ¿Alguien tiene alguna pregunta?